Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos comenzando el estudio de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy tendrá por título El verdadero Rey de la Tierra y estará basado en Génesis capítulo 14, los versículos del 1 hasta el 24. Le pedimos a nuestro Dios que a través de su infinita misericordia nos permita asomarnos a su palabra para comprender lo que ella tiene preparado de antemano. Que su bendición, protección y cobertura sea sobre toda su creación, sobre todo su pueblo, y que a las personas que están pasando por alguna adversidad o dificultad reciban el consuelo y el alivio de parte de nuestro Dios. Por supuesto, seguimos suplicando a este Dios soberano que sane nuestra tierra y que bendiga a aquellas personas que están en enfermedad o incluso aquellos que están apoyando en las labores que requieren los enfermos. Bendición, protección y cobertura para todos nosotros. Ánimo, quédate con nosotros porque vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Génesis 14 del 1 al 24. En aquel tiempo los reyes Amrafel y Sinar, Arioc de Elazar, Kedorlaomer de Elam y Tidal de Goyim estuvieron en guerra contra los reyes Bera de Sidón, Birsa de Gomorra, Sinab de Adma, Semeber de Seboyín y el rey de Bela, es decir, de Zoar. Estos 5 últimos aunaron fuerzas en el valle de Sidín, conocido como el Mar Muerto. Durante 12 años habían estado bajo el dominio de Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Al año siguiente, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él salieron y derrotaron a los Rafaitas en la región de Astarot, Carnallín. Luego derrotaron a los susitas en Ham y a los ermitas en Sabe, Kiriatayín, y a los héroes de los montes de Seir hasta el Parán, que está cerca del desierto. Al volver, llegaron hasta Emispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también el de los amorreos que vivían en la región de Hasesón Tamar. Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboyín y Bela, es decir, Zoar, salieron al valle de Sidín y presentaron batalla a los reyes de Kedorlaomer de Elam, Tidal de Goyim, Amrafel de Sinar y Aroc de Elazar. Eran 4 reyes contra 5. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, se cayeron en ellos, pero los demás lograron escapar hacia los montes. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y Gomorra, junto con todos los alimentos, y luego se retiraron. Y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham, el hebreo, que estaba acampando junto al encinar de Mamre, el amorreo. Mamre era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Obá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. Cuando Abraham volvió de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo,
que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos su parte. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado los reyes de la tierra. En Génesis capítulo 14, los primeros 4 versículos, podemos ver que en el contexto de lo que se está viviendo en esta historia bíblica, bueno, pues habían varios reyes, había pleitos, había guerras, y estamos viendo cómo, por cierto, nombres muy raros para nosotros o poco, incluso difíciles de pronunciar. Sin embargo, Dios muestra precisamente a través de esta situación cuál era el propósito que tenía para el pueblo elegido. Es decir, mediante Abraham, recordar que Dios le prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, el contexto era una situación cuando Abraham vivió esta etapa, un contexto de lucha, de conflicto entre los pueblos que ya existían. Por supuesto que cada pueblo tenía su propio rey y era un tiempo donde se buscaba mucho el dominio y la conquista a otros pueblos. Por tal motivo, nosotros también entendemos que había muchos problemas sociales, vamos a decirlo de esta manera, en el contexto de esta porción de la Escritura. En medio de todo esto, recordar que antes Dios ya había llamado a Abraham a que dejara atrás toda su familia, su lugar de origen, para ir a un nuevo lugar que él iba a mostrar. Por fe, Abraham avanza. Por fe, Abraham se mueve. Y entonces, para decirlo muy sencillo, bueno, pues Dios escoge a Abraham para que sea a través de él llamar a la reconciliación precisamente con el Padre Celestial. Abraham, la vida de Abraham tiene una similitud muy grande o apunta hacia la obra redentora de Jesucristo. Esto lo vamos a ver porque recordar también que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a nacer en Belén en ese tiempo, también había un ejército dominante. Es decir, las cuestiones bélicas han estado alrededor de esta historia de reconciliación de parte de Dios hacia nosotros, pero la humanidad peleándose entre sí. En medio de todo esto, había un rey terrenalmente hablando, quien era el que estaba dominando. No obstante, a pesar de esa situación, Dios usa toda esta enseñanza de la historia de Abraham para que volteemos a ver la cruz de Cristo, donde aparentemente el menor termina estando dando cumplimiento a la obra del Padre Celestial, donde las adversidades son muchas, pero el elegido de Dios termina cumpliendo cabalmente el mandato de parte del Padre y hoy nosotros tenemos salvación y vida eterna. Los reyes de la tierra han existido y ha habido generalmente conflicto, pero existe un rey de amor y de misericordia del que vamos a hablar más adelante. Y vamos al punto número 2, que es denominado la respuesta de fe. Bueno, para decirlo con toda claridad, ya que habían existido los conflictos en esta parte del mundo, en el tiempo de Abraham, bueno, tan es así que uno de los reyes, de los que hablamos hace un momento, dominó, incluso llegó y tomó posesión y desplazó y le quitó sus bienes a Lot, al familiar de Abraham, quien recordarás que en el estudio anterior observamos que él escogió
ese lugar que era el aparente jardín o le recordaba al jardín de Dios sin Dios, ¿verdad? Entonces él quiso estar por allá, en los lugares por ahí de Sodoma y Gomorra, y como uno de los reyes que estaba conquistando, bueno, le desplaza y le quita sus cosas, incluso se lo lleva. Y aquí podemos observar cómo es que en medio de esta situación, bueno, Abraham con un pequeño ejército, una porción muy desigual, bueno, va, actúa y con un pequeño ejército rescata tanto a Lot, su familiar, a las personas que estaban con él y sus propiedades. Es una pequeña muestra de cómo este Dios soberano, este Dios Rey de Reyes y Señor de Señores, utiliza o empieza a apuntar para que veamos que a través de lo poco logran mucho, que no a través de un gran ejército, sino de un pequeño puñado de personas logra conquistas. Es un poco a lo que está apuntando. Nosotros aquí podemos ver entonces que después de que sucede esta situación en la que sale avante Abraham con respecto al rescate de su familiar y de sus posesiones, bueno, aquí viene la Biblia y menciona a, a un rey, el rey Melquisedec. Y este rey, bueno, y que significa precisamente el rey de paz, él, hay una historia muy hermosa, ya que este sacerdote Melquisedec, también llamado, bueno, es mencionado en varias porciones de la escritura, pero que no tiene prácticamente una genealogía, una descendencia, y sin embargo es un sacerdote, eh, eh, por supuesto que relevante. Apunta hacia Jesucristo, es decir, ese sacerdote, quien cumple la función, que también es un rey, lo menciona ahí, bueno, pues él tiene la situación que Abraham va, le busca, e incluso hay una situación en la que después de la victoria y todo, Abraham va, incluso diezma, él da la 10ª parte de lo que él tenía a este sacerdote. ¿Qué sucede? Que por ahí Abraham se encuentra también en una situación donde alguien, en medio de estas situaciones de guerra o de conflicto, bueno, hay quien le invita a que tome cosas para él. Sin embargo, Abraham lo rechaza, y tan es así que él dice, Abraham le contestó, he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo de la correa de una sandalia. Así que nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. ¿Por qué lo hacía Abraham? Porque él estaba confiando en Dios. No voy a tomar nada distinto o que venga de una forma o de un lugar que no sea el de el Dios que me ha llamado a mí. Esta situación de entregar, incluso a Abraham, entregar su diezmo, es una situación también que es interesante y es bueno comentarla. ¿Por qué? Porque hoy en día algunos piensan que la cuestión de llevar ofrenda o el diezmo a Dios es una cuestión que es del pasado, que es una cuestión que ya no aplica. Pero no obstante, es una cuestión totalmente de fe. Es de fe. Y sinceramente, porque ¿quién dice el texto? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Para decirlo muy sencillo, todo es de Dios y nosotros más que darle es devolverle lo que Él ya nos dio. En este acto de fe y de confianza, Abraham da su diezmo. Y hoy en día hay muchas personas que no quieren dar su diezmo, como lo dice por ahí un teólogo, y dice que no lo hacen porque piensan que el dinero les va a faltar para sus gastos, que no les va a alcanzar para las cosas que tienen pensadas hacer. No dan su diezmo porque piensan que va a ser empleado de manera inadecuada por los dirigentes de las iglesias. Y también algunos piensan que dar ese ofrenda o diezmo, eso también va a cortar o limitar los placeres o comodidades que pudiéramos tener. Pero Abraham dio su diezmo por fe, porque creía que Dios le había apoyado.
y le estaba sustentando. Este es el verdadero mensaje. La invitación es que si hemos recibido de gracia, pues dar de gracia. Que hemos recibido bendiciones de parte de Dios, pues contribuir a la obra de Dios, independientemente del lugar donde te encuentres, el lugar donde estés desarrollándote, que sea de bendición tú a través de tus recursos. Y vamos al punto número 3, que es denominado el verdadero rey de la tierra. Bueno, en Hebreos hace una mención muy interesante con respecto a Melquisedec, Hebreos 7, los primeros 3 versículos. Y hay una similitud entre Melquisedec, o se parece a Jesús, en el sentido que es considerado, dice que permanece como sacerdote para siempre. En el caso de nosotros, entendemos perfectamente que a través de Cristo Jesús, quien es nuestro Redentor, quien es nuestro sustentador, y hay muchas formas de, por supuesto, nuestro Salvador, y podríamos hablar mucho de lo que es Jesucristo. La misma Biblia da fe de esto. Él es la puerta, Él es el camino, Él es el pastor, Él es el cordero, Él es el sacerdote, Él es nuestro mediador, Él es nuestro amigo, Él es nuestro todo en todo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué es que nosotros hablamos ahora del verdadero Rey de la tierra? Bueno, porque es Jesucristo quien se convierte en el sumo sacerdote y ahora es nuestro sacerdote quien está intercediendo constantemente ante el Padre Celestial por nosotros. Dice Hebreos 7:25. Puede salvar por completo a los que por medio de Jesús se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu sacerdote? ¿Es tu rey? ¿Es tu rey verdadero? Bueno, pues hay que ponerlo siempre en perspectiva en primer lugar. Recordar que Dios es el soberano, Él es el rey y que nosotros todos tenemos un hueco en el corazón del tamaño de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Por eso nosotros hoy más que nunca en medio de, ya no tanto refiriéndome a reyes como los que menciona esta porción de la Escritura. O sea, un rey es el que gobierna, ¿no? Entonces, hoy tu vida y la mía es afectado por otro tipo de reyes o gente o situaciones ajenas a Dios que nos quieren gobernar. ¿Quién es el verdadero rey para nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, quien a través de su amor y misericordia en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa para que tú y yo hoy seamos, pertenezcamos a este reino eterno que es fundado por la soberanía de Dios. Nada escapa al control de Dios, nada escapa a su poder y nosotros somos y pertenecemos a este gran reino de bendición. Hay que recordarlo, hay que recordar que existe un Dios y ese no somos nosotros. Este Dios es nuestro Rey, nuestro Redentor y a Él acudimos con humildad, poniendo delante de Él todas nuestras cargas y nuestras peticiones, sabiendo que la respuesta de Dios siempre será la mejor, incluso, por supuesto, que la que nuestro criterio terrenal nos pudiera dar. Tenemos dirección, tenemos salvación a través de un Rey verdadero. Este Rey es Jesucristo. Dios te bendiga.